Cartografías teatrales. Una nueva temporada nos permite sumar otros mapas con la certeza de que nunca terminaremos de conocer nuestro territorio teatral, pero que es apasionante recorrerlo. Yo soy Graciela Spinelli, soy actriz, directora y a veces escribo. No podría llamarme dramaturga todavía porque a veces escribo, no siempre. Bien, bienvenida Graciela y muchas gracias por sumarte a este encuentro en el tiempo, porque hace unos cuantos años ya empezamos a intentar recoger en el testimonio de distintos teatristas un poco las miradas, las múltiples miradas que construyen nuestra comunidad teatral. Y te conocemos más en tu rol de directora, pero vos te iniciaste como actriz. Me inicié como actriz. Ajá. Contame un poquito cómo fue esa primera experiencia. Bueno, yo empecé a estudiar teatro, yo estaba en Buenos Aires y empecé a estudiar teatro, en realidad estudiaba teatro en Buenos Aires, no acá, ni acá en Mar del Plata. Pero acá en Mar del Plata vino al comienzo de todo Rubén Benítez, que daba clases de teatro. Ahí empecé con el teatro. Ajá. Con Rubén Benítez. Como estudiante de teatro. Como estudiante de teatro. ¿Te acordás que te acercó a la actuación, a ese primer taller? Te va a resultar gracioso. A ver. Pero la verdad es que yo soy enfermera además y trabajaba en la clínica Pueyrredón muchas horas. Y entonces mi mamá, que siempre amaba el teatro y a ella le encantaba, un día me dijo: mira, hay un curso acá, hija, porque estás trabajando mucho, ¿por qué no vas a hacer un curso de teatro? Bueno, dije yo. Después se arrepintió. Me dijo: al final yo te pedí que hiciera, y ahora no te paro más, me dijo. Sobre todo que te acompañaba a los ensayos. Exacto. Estaba largas horas ahí. Por eso venía ella siempre, porque amaba el teatro. Claro. Agarraba su cartera y decía: ¿tenemos ensayo hoy? No, mamá, decía yo. O sea que un poco tu mamá te impulsa a ese primer taller. Sí. ¿Y ahí descubriste algo de tu vocación? Sí. Uh-huh. Como actriz hicimos una obra que se llamó El Sacudón, con Martín Donovan, Juan Vitali y Eduardo Campos, que fue lo primero que hice acá. Muy bien, yo hacía que también pasó todo un acontecimiento trágico, porque yo estaba haciendo la obra y mi papá falleció en ese interín de temporada, el 24 de febrero. Así que se me juntó una cosa muy fuerte, claro, como para no olvidarme de la obra. La obra era una obra que había escrito Martín Donovan y la hicimos en el Teatro de los Canillitas. Ajá. Que estaba, en ese momento funcionaba. Claro. Después desapareció. Desapareció como teatro. Sí. En los 70. Exacto. Claro, de los 70 para acá, justamente uno de los hitos, digamos, que han generado la historia del teatro independiente es los espacios, ¿no? Sí, porque era muy restringida la posibilidad en ese momento de presentarse. No, y de presentarse a teatros, como ahora uno puede ir al Colón, puede ir a la biblioteca o a la Payró y presentar obras. En ese momento había como nada, ¿no? Tampoco conocía mucho, sinceramente, no puedo decir, pero el Teatro de los Canillitas funcionaba para ellos, para el sindicato. Se consiguió ese teatro, a mí me invitaron, habíamos trabajado juntos en un taller de teatro con Rubén Benítez y con Juan Vitali, y a partir de ahí me invita a participar de la obra y hicimos la obra. ¿Y cómo continuó ahí tu derrotero de actriz? Y ahí, después del Sacudón, yo seguí actuando en varias obras así como cortaditas, y formamos un grupo teatral. Ajá. Que se llamó Siembra. Fui a un seminario que dictaba la municipalidad con Alejandra Boero, en donde estaba la carpa, que ahora no existe más, que estaba enfrente de la biblioteca. En 25 de mayo. Sí, en 25 de mayo. Y de ahí quedó un grupo muy importante
hicimos un taller de actuación y después del taller de actuación Alejandra iba sacando y separando por grupos. Ajá. Y quedó un grupo final que seguimos trabajando. De ese grupo final la municipalidad fuimos a presentar nosotros el pedido con el secretario de Cultura que se hiciera una escuela de teatro, que se hiciera un conservatorio. Bueno, lo hicieron. Y no tomaron a todas las personas que habían terminado el curso. Eligieron 30 personas, nada más. Yo, que soy rebelde, peleé para que tomaran a todos, porque si todos habían terminado, porque había esa discriminación. Esa selección. Entonces, no fui a la Escuela de Arte Dramático. Era el inicio de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Sí. Uh-huh. Armamos un grupo que se llamó Siembra y empezamos a hacer obras. Y a traerlo, en vez de Alejandra Boira, vino Conrado Ramonet, que era de la Escuela de Alejandra, y ahí empezamos a dar clases. La idea era formar actores, formar directores, era una idea ambiciosa. Actores, directores, escenógrafos, bueno. Empezamos, vino Conrado Ramonet y se dividió el curso, hicimos los cursos. Después, bueno, como siempre pasan los grupos, hubo un rompimiento de grupos. Uh-huh. Porque uno de los integrantes que éramos, bueno, te los nombro porque total, Enrique Mayorens, quería que siguiéramos nosotros solos a cargo de la escuela. Y un grupo de nosotros, yo era la que más comandaba, era que siguiéramos nosotros, pero que de vez en cuando trajéramos a gente de Buenos Aires para darnos charlas de perfeccionamiento, de mayor capacitación. Bueno, no llegamos a ningún acuerdo, nos peleamos nosotros dos. Uh-huh. Y se armaron dos grupos. Uno que siguió trabajando con Enrique y otro pequeño grupo que siguió trabajando conmigo. Y seguimos haciendo cosas. En un momento, mi mamá, que me había inducido a hacer teatro, yo protestando por todo esto que pasaba, yo no sé por qué te hace esta mala sangre, dije que acá en Mar del Plata el teatro no funciona, te tenés que ir a Buenos Aires. Uh-huh. ¿Para qué me lo dijo? Yo trabajaba en el INIDEP, puse primera y le dije a la gente del INIDEP, quiero un traslado a Buenos Aires, porque INIDEP tenía una sede en Buenos Aires. Claro. Y me dieron el traslado. Bueno, hinché mucho. Me dieron el traslado y allá me anoté con Laura Yusen. Bien, y ahí inicia entonces una parte importante también de formación. Sí, ahí hice una parte muy importante de formación porque tuve la suerte de trabajar muchos años con Laura, tuve la suerte de conocer a muchos profesionales, gente que venía a ensayar al estudio. Se armó un estudio, me fui en una gira internacional con el Tata Cedrón, que fue por Francia, estuve 4 meses por Europa. Muy interesante. Uh-huh. Ahí estamos en qué periodo, en qué años? 70 y 80, ajá. 79, 80. Y antes había pasado un hecho importante también en tu carrera cuando estabas formando parte del elenco de Israfel. Cuando estamos, muy importante con Israfel. Eso fue una patriada que nosotros dijimos vamos a hacer. Fuimos al Teatro de la Botonera y en plena actuación entraron 2 muchachos, digo muchachos porque eran muy jóvenes, con traje. Después nos enteramos que tenían una Itaca, una ametralladora guardada dentro del saco. Entraron por el mismo costado que se llevaron a Carlitos White. Carlitos White era uno de los integrantes del grupo que estudiaba psicología en la facultad y hacía del tabernero. Y estos 2 señores vinieron a decir que estaban haciendo una requisa de drogas en la farmacia de los padres, que se lo tenían que llevar.
el dueño del teatro dijo, esperen que termine la obra porque están en la obra, no podemos esperar, dijeron, entraron, sabían por dónde estaba porque entraron directamente por el lugar que sabían dónde estaba, porque Carlitos estaba siempre vestido de tabernero porque entraba en el último acto, hacía el tabernero. Estaba sentada siempre en una escalerita, en una de las patas del escenario, de la botonera. Acompáñenos, le dijeron, se lo llevaron. Se llevaban otra chica con un falcon verde. A mí me vienen a avisar, yo me cambio, me saco, porque ahí yo era asistente de dirección, pero además era actriz, hacía un personaje muy chiquito, sí, de una de las damas. Me saco la ropa, voy a ver qué pasa, me dicen lo que pasa, le pido que llamen a los padres para ver si es cierto esto, que qué pasó, y me vuelvo a meter. Y bueno, terminábamos la obra, como Carlitos nos vino, uno de los chicos dijo, yo voy a hacer, bueno, lo hago yo, dijo. A cubrir ese rol. El final. Y yo me acuerdo que me metí debajo para tirarle letra, abajo de lo que era como el bar, donde se apoyaba el tabernero, para tirarle la letra porque el actor no sabía qué tenía que decir. Y ahí terminamos la función. Cuando terminamos la función, nos avisan que de la casa nos decían que estaba todo bien, que no había pasado nada, que estaba todo bien. Yo fui a hacer la denuncia a la comisaría, la primera. Presenté mi documento de identidad, me acompañó Juan Vitali, Eduardo Campos, los chicos me acompañaron, fuimos todos, pero yo como asistente de dirección digo, mira, yo soy asistente de dirección de esta obra, acá está mi documento de identidad. Vino un agente y se raptaron a uno de los actores del elenco, porque dijeron que se lo llevaban a la casa y en la casa no está. El policía agarró el documento de identidad, lo miró, lo dejó ahí, fue adentro, en la primera, volvió y me hizo así con el documento y me dijo, agarralo. No, quiero que me hagas una denuncia, haceme caso, no, me dijo. Y yo insistía, hasta que me agarró el documento de identidad, me lo puso en la mano y me dijo, haceme caso, te estoy haciendo un favor. La verdad que tenía razón. Bueno, nosotros después volvimos a hablar a la farmacia, a los padres, todo, dijeron, ¿y qué nos contestaban? Carlos está bien, no se preocupe, se tuvo que ir del país. Tuvo que irse, se fue, quédense tranquilos, que bueno, llamamos un montón de veces, siempre nos contestaban lo mismo. Bueno, dijimos nosotros, qué raro que los familiares nos digan esto. Yo me entero después de 10 o 15 años en una marcha que estaba el hermano de Carlitos White, que me dice, no, pero nosotros no atendíamos el teléfono, estuvimos la casa tomada 2 meses. Claro. Los que atendían el teléfono eran los del servicio que habían tomado la casa. ¿Y cómo siguió la historia de la obra, del elenco, la tuya en particular, después de ese acontecimiento? Yo siempre tuve con eso un profundo, y lo sigo teniendo, dolor de decir, ¿por qué seguimos? Y mucha gente me dice, pero lo que pasa es que no sabíamos qué pasaba, le creímos que se había ido. No sabíamos que estaban chupando gente. Cuando nos enteramos ya había pasado muchas cosas. Pensamos de verdad que Carlitos se había ido. Nos parecía raro, pero bueno, la familia nos dice que se fue. Es así. Lo reemplazó otro actor, el que hizo el tabernero en el final de esa función que Carlos no estaba, fue Angelito Balestrini, que después siguió haciendo él, el tabernero.
Y nosotros terminamos la temporada. No quedaba mucho, estábamos en febrero, 24 de febrero. Ahí terminó la temporada casi. Y bueno, la obra después intentó ir a Buenos Aires, fuimos a un montón de la gente del elenco no podía, fuimos muy pocos allá. La obra no funcionó allá porque estábamos en un teatro que era Santa María del Buen Aire, muy perdido, bueno, no funcionó. Ahí yo estuve un tiempo en Buenos Aires y me volví. Juan fue y se quedó, siguió su carrera allá. Y los demás nos desperdigamos. Claro. Eso fue lo que pasó. Y entonces sí, recién después volvés a Buenos Aires a Pero trabajar. vuelvo a teatro, vuelvo a Buenos Aires después de mucho tiempo, cuando ya el proceso había pasado. Claro. Y en esta etapa entonces de Laura, con Laura Yusen, también absorbes algo del tema de la dirección, que después va a marcar un poco tu carrera, yo ¿no? tomo cursos de dirección con Laura Yusen, de dirección y de entrenamiento actoral, y empecé a trabajar como asistente de ella también, porque fui asistente del estudio. Alquilábamos una casa que lo pagábamos, bueno, daba las clases Laura. Empecé yo a dar clases con adolescentes y nada, y a dirigir. Empecé a dirigir. ¿Y cómo sos como directora? Buena. Buena persona. Muy bien, eso es importante. Buena persona. Bueno, bien, yo digo que el actor vaya encontrando el camino para componer el personaje. Porque a veces que yo aprendí un montón de cosas que los actores con los que trabajo a veces no las saben. Claro. Entonces yo tengo un método que fue aprendido en el estudio con Laura, que lo aplico cuando tengo que trabajar yo y que lo aplico de una manera arreglada sería con los actores con los que trabajo en las obras. Y lo que fue muy interesante todo este periodo con Laura fue que, por supuesto, Buenos Aires es un lugar que te nutre. Como Laura trabajaba mucho en el San Martín, yo trabajé con ella en el San Martín como asistente de dirección, aunque el teatro tenía sus asistentes. Ves mucho de afuera porque venían, no sé ahora cómo estará, venían muchos grupos de Europa a los festivales internacionales, podías conversar con ellos, daban charlas después de la ponencia, ahí estaba Barba, qué sé yo, muchísimos grupos que venían, eran el top del top europeo. Claro. Y ahí aprendés. Una gran escuela. Claro. Y tenés una forma de conectarte con un montón de profesionales, qué sé yo, iluminadores, muchos centros culturales, más que centros, sí, muchos teatros independientes que permiten conectarte con otro montón de gente que está trabajando. Buenos Aires hay una posibilidad de mayor capacitación que acá. Y después de esa estadía en Buenos Aires, cuando volvés a Mar del Plata, ¿qué panorama te encontrás? ¿Recordás si había cambiado en esos años? Si aparecían nuevos referentes, nuevos espacios. Lo que pasó es que yo, como empiezo a trabajar acá, vine, no quería venir, pero bueno, me tuve que venir por temas familiares, y tenía un día Mario Galina, que éramos del grupo de Conrado Ramonet, presentaba un libro y me invitaron a la presentación del libro. Cuando voy a la presentación del libro me presentan a Marcelo Marán, que en ese momento era director del auditorio. Me lo presentan y me dice que, bueno, si tenía algún proyecto para presentarle o algo. Y yo dije, mira, yo siempre quise hacer o tengo en carpeta una versión de Ricardo III, pero lo que pasa es que no veo, y sigo aún en la actualidad sin ver, muchos espacios no convencionales.
Tengo todo teatro a la italiana y la idea que yo tengo no es a la italiana. Entonces Marcelo hizo una cosa maravillosa, que me dijo, vení, acompáñame, me hizo bajar esas enormes escaleras hacia la nave, me abrió las puertas de la nave y me dijo, ¿este espacio qué te parece? Y yo dije, maravilloso. Este es el espacio. Este es el espacio. Después, lamentablemente... Se perdió. Se perdió. Y yo casi todas las obras que hice en auditorium fue en la nave y en el costado de la nave. Uh-huh. Porque son espacios no convencionales que te permitían hacer cualquier cosa. Y de eso adolece Mar del Plata, que por ahí en otras ciudades se puede encontrar alguna posibilidad. Los únicos, ustedes son los únicos acá en Cuatro Elementos que sí tienen espacios no convencionales. Con armados flexibles. Con armados flexibles. Uh-huh. Uh-huh. Con armados que te permiten modificar a la italiana. Claro, claro. A eso fue. Y hay una mirada desde la puesta en escena que se va como achicando, ¿no? Terminamos pensando las puestas a un solo frente, con el público en general elevado, porque en los teatros independientes es así. Hay poca práctica en eso porque no hay lugares. Y la gente, los teatristas no tienen posibilidad de probar y equivocarse. Claro. Entonces, y requiere de un entrenamiento particular. Total, total. No solo la mirada del director, sino también en la actuación. Del actor. Uh-huh. El actor no está preparado y le produce angustia el espacio. El espacio produce angustia. Uh-huh. Esto yo lo aprendí con una investigadora de Buenos Aires que se llamaba Silvia Boster, se llama, supongo. Era una bailarina del Teatro de San Martín, excelente bailarina, que se apartó para trabajar sobre el movimiento. Y fue un trabajo muy importante para mí desde el espacio, porque ahí entendés qué pasa con el cuerpo en el espacio. ¿Siempre dirigiste a partir de textos de autor o tuviste alguna otra experiencia de una escritura con el grupo o una escritura tuya en paralelo a ensayos? No, siempre trabajé con obras, uh-huh, a excepción de algún momento que trabajé con alguna obra, alguna cosa que escribí yo, algún monólogo, en el caso cuando estaba en Dramar, uh-huh, dramaturgas marplatenses. Pero en general, la única obra completa que escribí musicales. A ver, uh-huh, no puedo decir que no escribí porque escribí musicales. Pero el musical tiene otra línea. Otra dinámica. Otra dinámica. Fue un periodo que escribimos junto con Alcira Davín algunas obras que se pusieron en escena, que estaban, uh-huh, escritas por nosotros. Pero era la italiana y ahora esta última obra que estoy haciendo, que es Palabras, Discursos y Algo que Decir, que bueno, que la estoy haciendo en el Séptimo Fuego porque tiene un espacio muy abierto, pero no me permite cambiar el espacio. Claro. ¿Y qué tiene que tener un texto para que te convoque a la dirección? ¿Qué te motiva de un texto? No sé. Qué bien, no sé. Yo leo un texto y me impacta y lo hago. Uh-huh. Me gusta mucho Shakespeare, me cargan, uh-huh, con esto, pero Shakespeare me parece maravilloso para trabajarlo permanentemente. Porque sigue siendo actual. Totalmente, uh-huh, totalmente. Uh-huh. Y todo lo que plantea en cada una de las obras que ha escrito es muy teatral. Y tiene esa cosa maravillosa del teatro en inglés, que acá armo una bandera y vengo a conquistar esta tierra, y acá armo una escalera. Una síntesis, una economía en esos recursos, ¿no? Uh-huh. Podés no tener nada de escenografía, pero el texto funciona maravillosamente. ¿Vas a ver teatro habitualmente? Sí, este último tiempo estoy más vaga. Por un problema económico, no, uh-huh, porque no me guste, pero sí, me gusta mucho ver obras. ¿Y qué ves en Mar del Plata si tuvieras que trazar un panorama de lo que vos como espectadora podés caracterizar? ¿Qué veo en los grupos? Sí, en las producciones.
Si hay ciertas características que vos decís, mira, me pasa que en Mar del Plata el teatro que se produce, el teatro independiente, que es el local... Sí, me sorprende el no cambio de la estructura dramática y no te digo lo que me gusta, sino lo que me sorprende que no hay. Y me sorprende la gente joven que no rompe ningún esquema. Seguimos con los mismos esquemas teatrales. Se asume poco riesgo. No hay riesgo, me parece, poco riesgo. Es verdad eso. No voy a ser tan determinante. Hay poco riesgo. Hay poco riesgo. Y tratando de darle un cierre a esta charla que me resulta sumamente interesante, digo, ¿qué riesgo estás dispuesta a asumir ahora, Graciela Spinelli, en tus próximos proyectos? Bueno, me estuve planteando esto del no riesgo y a la vez hice una autocrítica y yo dije, bueno, pues a vos te pasa lo mismo, estás haciendo lo mismo, caíste en la mecánica del teatro de la italiana, caíste en la mecánica del personaje que cuenta una historia, volviste a caer en lo mismo, pero la historia, creo que hay que contar algo, porque nosotros tenemos, para mí, la obligación ética de decir cómo está todo afuera mal. ¿Qué es lo que que nos incomoda? ¿Qué es lo que nos da angustia? ¿Qué es lo que nos convierte en seres humanos desconcertados? Y trabajar un poco sobre la estructura dramática. Esto es lo que me estoy planteando, no solamente sobre la estructura, sino sobre el movimiento. No conformarme. Es difícil porque el problema es que chocas con actores a veces que no están preparados o que tienen un poco más de miedo que el riesgo. Tengo que seguir trabajando para encontrar cómo destruimos esta estructura teatral, comienzo, desarrollo, fin. ¿No? Esa linealidad que lo torna previsible de algún modo. Sí, ¿no? la torna previsible. La veo en algunos casos. No puedo nombrar a mucha gente en Mar del Plata, quizás no la conozco. Gracias. Muchas gracias, Graciela. A vos. Y así finaliza un nuevo episodio de Cartografías Teatrales. Te invitamos a conocer todas las entrevistas que forman parte de este podcast en nuestro canal de YouTube, Cartografías Teatrales.